maneras de hacer investigación educativa. A continuación, en el siguiente trabajo, vamos a hablar o a exponer un poco de nuestro texto descriptivo analítico, en el cual nos enfocamos en mostrar algunas maneras de hacer investigación educativa. Trabajamos con 4 textos y puntos de vista de diversos autores. Bien, para comenzar, vamos a citar a 2 autores que a nosotros nos parecieron algo correctos en su investigación, que es a Sabadiego y Vizquerra. Nos hablan que la investigación educativa, como un conjunto sistemático de conocimientos acerca de la metodología científica aplicada a la investigación de carácter empírico sobre diferentes aspectos relativos a la educación. Nosotros podemos empezar a ver, o a través de esta definición, que desde un punto de vista teórico iremos abarcando cuáles son los paradigmas de la investigación educativa y trataremos de centrarnos en conocer cuáles son las maneras de poder hacer esta dicha educación educativa. En nuestra búsqueda en las lecturas encontramos que según Kuhn en su obra Estructura del conocimiento científico, él define o dice que un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones. En consecuencia de esto, el enfoque o paradigma en el que se inscribe un estudio sustenta el método, propósito y objetivos de la investigación. Si comparamos esta definición con la de Patton, un paradigma es una perspectiva general, un modo de desmenuzar la complejidad del mundo real. Entonces, a partir de todo esto, nosotros podemos entender que los paradigmas educativos son marcos de referencia pedagógicos y científicos que se comprenden, analizan y avanzan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, abarcan diferentes entornos e integran a todos los agentes educativos. Kuhn, en la obra ya mencionada, comenta que existen diversos tipos de paradigmas, los cuales son 3. Es el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico o crítico. El primero, que es el paradigma positivista, recuerda a cada momento lo necesario y útil de definir y observar en parámetros cuantificables, observables y medibles los aspectos a indagar en las investigaciones educativas. El siguiente, que es el paradigma interpretativo, busca asumir en la investigación educativa y se busca adentrar, se compromete a un riesgo de no involucrarse en retos sociales y problemas reales. Se enfoca primero en no afectar no solo la educación, sino la felicidad, el desarrollo del ser humano, no en lugar del mundo, sino en todo el mundo. El paradigma sociocrítico crítico, en la investigación educativa, las teorías que asume el paradigma sociocrítico se orientan hacia un mismo objetivo, la que es la formación del carácter y los valores del individuo, desde el hábito de la reflexión para enfrentar la realidad social con actitud cuestionadora, ligada al compromiso de la transformación de esa realidad mediante la progresiva modificación de la ideología que prevalece, rigiendo, tal vez, en la medida de reprimir la dinámica de las relaciones sociales. Bien, para abarcar lo que es el conocimiento, nosotros empezamos a buscar y decidimos quedarnos con la definición que plantea Pérez Martínez, la cual nos dice y nos afirma que el conocimiento es una manera de acercarse a la realidad para develarla y mejorarla, procurando una mirada hacia el saber ligada a la vida del hombre y a sus relaciones en el entorno. Nosotros nos quedamos con que el conocimiento es la acción y efecto de conocer, o mejor dicho, poder adquirir información para comprender la realidad por medio de la razón. Podríamos tomarlo como lo que resulta de un proceso de aprendizaje. El conocer, como dice Martínez, se asume como un proceso que recae sobre cada individuo. En cierta medida, cada cual toma conciencia de su realidad, ya sea a través de ella, o también puede ser que la produce a un conjunto de cosas para las que él son reales, representaciones sustentadas en cosas. Una vez que se cuenta con estas definiciones, podemos comenzar a meternos un poco más entre nuestro tema principal, el cual es cuáles son las maneras de hacer educación educativa. Según esta pregunta, encontramos una investigación la cual se nos hizo que podría ser importante mencionar, que el Instituto Nacional de Psicopedagogía, fundado por la Secretaría de Educación
pública en 1936 y convertida en 1970 en el Instituto Nacional de Educación Educativa, es para muchos normalistas el origen histórico de la investigación educativa en México. Sin embargo, no todos los investigadores reconocen este hecho como tal, debido a que se cuestionan si la producción que se daba en esa época era realmente investigación educativa. En términos de la investigación educativa, muestra que implica convocar la reflexión respecto a tres elementos relevantes, los cuales son los retos investigativos en relación con las dinámicas cambiantes de las sociedades, las miradas a los problemas propios de la educación y la postura del investigador en razón de los hábitos del conocimiento desde los cuales apoya para entender el fenómeno de estudio. Podemos comparar con una definición de Kuhn que nos dice que la investigación educativa, las teorías que asume el paradigma sociocrítico se orientan hacia un mismo objetivo, la formación del carácter y los valores del individuo, desde el hábito de la reflexión para enfrentar la realidad social con actitud cuestionadora ligada al compromiso de la transformación de esa realidad mediante la progresiva modificación de la ideología que prevalece rigiendo y en cierta medida reprimiendo la dinámica de las relaciones sociales. Como todo fuimos investigación y a la vez fuimos encontrando que existen diversas asignaciones de sentido de la investigación educativa, como es el objeto de conocimiento, también algunos elementos que han influido en la construcción de este objeto toman en cuenta como elemento importante la representación de la investigación educativa, pues al plantear como objeto de estudio las asignaciones de sentidos mencionamos a los procesos mediante los cuales se unen ciertos discursos, rasgos y características de un objeto particular, en este caso de la investigación. Como estas uniones ayudan en la significación de la práctica y sus implicaciones en el espacio de formulación, esto corresponde a las revistas académicas especializadas en educación, el análisis sobre las asignaciones de los sentidos de la investigación educativa se desarrolló a partir de la interrelación de dos elementos. El primero fue las preguntas de investigación que orientan y expresan el interés del investigador. El segundo, los referentes teóricos que sirven. Y por último, los referentes empíricos que se articulan con estas categorías. Cualquiera que sea el paradigma que se vaya a adoptar en la investigación educativa, su validez estará dada por el nivel de acierto y ajuste al objeto de investigación, por la coherencia que se logra entre todos los elementos de la misma y por el otro tipo de transformación o aporte social que se efectúe. También lo nuevo que puede aportar a las ciencias sociales y dentro de ellas a las ciencias pedagógicas y de la educación. Trama discursiva. La trama discursiva es importante porque es una categoría intermedia que nos permite mostrar las condiciones disciplinarias, teórico-conceptuales e histórico-políticas en las que se ha desarrollado la investigación educativa en México. Para analizar los sentidos atribuidos a la investigación educativa, es relevante observar que esta práctica se construye en el espacio educativo a través de una trama discursiva construida por una red de relaciones que ordena el espacio social, que crea normas y pautas de elección. La trama discursiva es una categoría que abreva de la noción de andamiaje propuesta por Popkewitz en 2007 y alude al tejido de prácticas discursivas que ordenan y producen ciertas ideas e intervienen en la configuración de la investigación educativa. En esta red de relaciones se amalgaman ideas, normas, valores, acciones, etc. Esta herramienta aporta recursos de intelección sobre las prácticas históricas y culturales específicas con las cuales se ordena el espacio educativo. Bueno, pues estos planteamientos nos permiten señalar que el entramado de las relaciones en el que se arraiga la investigación educativa forma parte de un extenso conjunto de ideas ordenadas y sedimentadas que se han producido en ciertas condiciones históricas. Estos elementos teóricos son herramientas útiles para entender a la investigación como una configuración de suposiciones, procedimientos y conceptos que no solo configuran nuestros descubrimientos, sino que también articulan los valores que nos dirigen a desafiar las situaciones sociales. Dentro de las técnicas de instrumentos podemos señalar las más relevantes, en donde entra la observación, que engloba el registro, la guía y el diario, y también la entrevista. Y por último, también podemos mencionar los grupos de discusión. Bien, y ya para terminar, después de haber leído todos los autores y de diferentes puntos de vista, decidimos incluir la conclusión, en la cual colocamos que al concluir el presente texto, notamos que la investigación educativa es una actividad que genera el desarrollo de habilidades para el trabajo intelectual y del conocimiento, a través de los alumnos que se analizan, conocen y transforman su realidad, es decir, construyen su propio conocimiento. La necesidad de mejoramiento y el desarrollo de la educación en nuestro país constituye un reto muy difícil y de gran importancia. Se debe de tener claro cuál es el enfoque, pues este determinará la forma de realizar el estudio, la selección de metodologías de investigación idóneas para la confrontación de dicho reto,
es necesaria y de gran exigencia. Dicho reto requiere la formación de investigadores comprometidos con la realidad social en que viven y con una visión del proceso de investigación como una tarea de servicio y no como un ejercicio intelectual. Requiere también conocimientos sistemáticos y coherentes dentro del área de investigación cualitativa. Muy bien, muchas gracias, eso sería todo.